Indica con un amén. Dice la palabra de Dios así, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego nos hace una pregunta: ¿tribulación o angustia? ¿O qué, hermanos? ¿O desnudez, o peligro, o espada? Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre y glorioso Dios, Señor, te alabamos, Dios, te bendecimos, Padre. Yo te pido que en esta noche, Señor, que Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, se cumpla, mi Dios, conforme al propósito, Señor, que tú tengas para cada uno de nosotros, Dios. En tus manos nos ponemos, Padre, que mi Dios Todopoderoso, mi vida sea usada por tu Santo Espíritu, quien dirige este mensaje directamente al corazón y al intelecto de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar su lugar. Amén. El tema, hermanos, o como yo le puse a este tema, se llama Dios me ama. Y decimos amén, hermanos, pero les aseguro que todos hemos pasado por momentos, hermanos, donde no estamos seguros de esto. Si usted me dice que usted no ha pasado por ese momento, le voy a decir que está mintiendo. Quizás al principio, hermano, de nuestra conversión, quizás en una situación difícil hemos pensado y nos hemos hecho esta pregunta así con interrogación: ¿Dios me ama? A lo mejor antes de convertirnos, pero en algún momento, hermano, nosotros pudimos haber pensado esto. Amén. Se cuenta, yo leí, hermanos, o escuché en algún lugar, una historia, hermano, una historia que contaba una persona precisamente que se dedicaba a escribir. Y esta historia decía, hermano, que él alguna vez visitó un lugar, hermanos, era como una cafetería, un lugar de reunión donde se reunían jóvenes universitarios, hermanos, y que él estaba ahí, esta persona que era escritor, y se dice que estos jóvenes universitarios charlaban hablando de que ellos habían nacido en el Evangelio, de que eran personas que conocían la palabra de Dios, que la habían conocido, de que tenían padres que en un momento, hermano, estuvieron en avivamiento, de que tenían padres que participaban de los deberes con el Señor, hermano, del servicio al Señor. Pero que ellos, sin embargo, hermanos, en ese lugar donde estaban, ellos estaban tomando y estaban fumando y estaban platicando, hermano, precisamente ellos tratando de entender, o tratando de, no de entender, sino más bien platicando en amargura que ellos se sentían, hermanos, lejos de Dios por lo que estaban haciendo. Y ellos mismos se preguntaban cómo era que ellos habían hecho eso, y cómo era que Dios debería de no aceptarlos así como estaban en lo que estaban haciendo, porque ellos mismos decían que probablemente ese no era el propósito de Dios, que ellos estuvieran allí donde estaban. Y los escuchaba hablar así con ese desdén, o sea, sintiéndose ellos tan lejos de Dios, tan retirados de Dios. La persona que estaba ahí, el escritor, les dice: ¿cuántos de ustedes se congregaron, se llegaron a congregar en una iglesia o se congregan en una iglesia? Y dice que la mayoría levantó la mano. Y que después de esto les pregunta que en su iglesia se les enseñaba la palabra de Dios, y que la mayoría levantó la mano. Y que les dijo: habiendo nacido en cuna cristiana, casi habiendo todavía gateando, empezaron a conocer el Evangelio, ¿cómo es que no encuentran una respuesta para esto por lo que ustedes están pasando? Y dice el escritor que él no culpa a los jóvenes, ¿verdad?, de lo que ellos estaban pasando, pero dice que él les dijo: ¿saben que aún así como están, Dios los sigue amando? ¿Saben que aún como lo que están pasando, Dios los sigue amando? Y dice que los jóvenes se quedaron pensando en eso que él les dijo. Después dice el escritor, dice: yo no los culpo. Yo no culpo a esos jóvenes. En el proceso de su caminar en Cristo, alguien en un momento les debe de haber dicho que importaba más
lo que ellos hacían por Dios que lo que Dios los amaba. Y así lo entendieron. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, de alguna manera y algún tiempo hayamos entendido eso. Sí, que Dios, que el amor de Dios, hermanos, tiene un límite. Que el amor de Dios, hay en tiempos de que Él nos puede dejar de amar por lo que nosotros, como nosotros nos comportamos. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado así. El amor de Dios, hermano, es incondicional. Aquí le recitó, en lo que usted acaba de leer, le recitó: ¿qué te puede separar del amor de Dios? Y le dijo: esto te puede separar del amor de Dios. Pero ¿por qué nosotros, hermanos, creemos a veces que sí, que Dios ya no nos ama? Porque nos sentimos indignos de Él. Esas son las dos cosas más fuertes, ya se me adelantaron, por las que a veces pensamos que Dios no nos ama, hermanos. Amén. ¿Sabe que el enemigo se aprovecha de este pensamiento? Al enemigo le gusta que usted piense así, porque entonces Dios lo sigue amando, pero usted piensa que no lo sigue amando y usted sigue caminando hacia el mal hasta que se hunde más y más cada día. ¿Por qué? Porque usted está pensando que Dios le ha dejado de amar por lo que usted hizo, por lo que usted dejó de hacer. Pero ¿por qué nosotros pensamos así, hermanos? Nosotros pensamos así porque nosotros somos seres humanos, hermanos. Amén. Y nosotros sí tenemos límites para amar. ¿O cuántos me dicen que no? Nuestro amor sí es condicional, hermanos. Amén. Nosotros desgraciadamente sí amamos de forma condicional. Y nosotros, hermanos, le acomodamos también este sentir a Dios. Porque si decimos nosotros: no, yo voy a amar a esta persona, pero hasta cierto punto, porque no me puede hacer esto y esto y yo seguirlo pasando por alto y seguir amándola, ¿verdad que no? Por muy buenos que seamos, hermanos, desgraciadamente el amor que nosotros promulgamos es un amor que tiene ¿qué? Límites. No es verdad que nosotros amemos sin límites. Cuando nosotros estamos en esa circunstancia, hermanos, Dios sigue enviándonos su amor. A esos muchachos que estaban ahí tomando y fumando, Dios les seguía enviando su amor, ¿sí o no? Van a caminar un poco confundidos un tiempo en esta prédica, hermanos, porque nosotros sabemos que Dios es amor, pero también es justicia. Pero hay final feliz, hermanos, también. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, pensamos que en ese momento, como decían, hay dos circunstancias muy fuertes o dos ocasiones que ya ustedes se adelantaron a decirlas, pero que aún yo las tengo que repetir, en que nosotros somos proclives a dudar del amor de Dios. Número uno, es cuando suceden cosas malas que no nos esperábamos. ¿Sí o no? Cuando estamos pasando por una situación difícil, a veces creemos que ya Dios ya nos dejó de amar, que ya el amor de Dios ya no está con nosotros. Decimos, el acento muy claro es: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y en ese momento nosotros creemos que el amor de Dios, hermano, sí se ha alejado de nosotros, ¿verdad que sí? Número dos, cuando nosotros hacemos cosas malas. Pero nuevamente, hermano, volvemos al pensamiento, le achacamos lo que nosotros somos a Dios o como nosotros pensamos a Dios. Mi amor tiene límites, el amor de Dios debe de tener límites. Pero la palabra de Dios dice que Dios nos ama, hermanos. Sí, pero que nos ama ¿por qué? Porque Él es amor. La naturaleza de Él es amor.
Una persona que no conoce a Dios en realidad no ama, hermanos. De hecho, hermanos, ahorita en el mundo se ha manejado, hermanos, una perversión del amor que no tiene sentido y que de esa manera nos ha hecho ver a Dios. Sí, como se maneja allá, nosotros creemos que se maneja también Dios, y Dios es Dios, hermano. Y su palabra dice no que Él ama, sino que Él es amor. Entonces solamente una persona que conoce a Dios es una persona, hermanos, que sabe amar. Cuando nosotros pensamos eso de Dios, hermano, está interviniendo nuestra propia percepción errónea de quién es Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, o conforme hemos estudiado la palabra de Dios, hermano, Dios o su palabra nos ha dado a entender que nunca nos van a suceder cosas malas. Vivimos en un mundo malo, hermanos, amén. Vivimos en un mundo malo en el cual, hermanos, somos alcanzados tanto por el pecado de nosotros y las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, como por todo lo que nos rodea. Sí, Dios no nos garantiza que no vamos a vivir cosas malas porque hayamos venido a Él, ni que no vayamos a tropezar, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca es mentiroso. ¿Y hace mentiroso a quién? A Dios. Entonces, Él no nos prometió eso, hermano. Lo que sí nos prometió que iba a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, a un niño, ¿qué le preocupa, hermanos? Pasar por una carretera donde van y vienen autos y es de tráfico muy, muy pesado cuando va de la mano de su mamá. ¿Verdad que no? No, dice, yo con mi mamá puedo pasar, no sé cómo, pero voy a pasar. Entonces, nosotros vamos a pasar por todas esas circunstancias, hermano, pero con la mano de Dios. Amén. Con la mano de Dios. Una vez, hermano, en uno de esos concilios de pastores que yo voy, platicaba o daba su testimonio un pastor, hermano, y decía que a él le había dado cáncer. Y decía que las personas le preguntaban, ¿cómo puede ser, pastor, que a usted, que es pastor, le haya dado cáncer? Si se han fijado que mucha gente no concibe, hermanos, que por ejemplo un ministro se puede enfermar o le pueda pasar algo grave. Hay ministros que les han matado a sus hijos y se les hace muy difícil. Dicen, ¿cómo puede ser posible? Pues si usted le sirve a Dios de esa manera. Yo le aseguro que aunque la enfermedad que me dio a mí a lo mejor no era tan grave como otras cosas que le han pasado a otros pastores, algunas personas se deben de haber preguntado ¿por qué a mí, hermanos? Yo fui el primer caso fuertecillo entre los pastores que se notó aquí en Zacatecas con esa enfermedad. Y yo creo más de una persona se ha de haber preguntado ¿por qué esa pastora? ¿Será pecadora o será que Dios no está con ella? Yo creo que deben de haber hecho esa pregunta, ¿verdad que sí? Nosotros no estamos exentos, hermanos, amén. Pero esto, hermano, nunca será porque Dios nos ha dejado de amar. Si usted está pasando por una circunstancia de problemas, de enfermedad, de algo, hermano, donde usted sienta la lejanía de Dios, ese es el pensamiento suyo y que Satanás está aprovechando, pero en realidad, hermano, Dios lo sigue amando igual. Dios está con usted, hermano. Solamente que usted, por la percepción que el enemigo le ha metido, usted no está pudiendo recibir ese amor de Dios. Pero Dios está ahí. Dios sigue presente. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Alguien me puede leer segunda de Timoteo 3:12? Segundo de Timoteo 3:12, sí es, hermano. Ay, se me equivoqué de texto, hermanos. El texto que yo les quería recitar es donde dice, si fueran infieles, yo seguiré siendo fiel. Amén. Si fueran infieles, yo seguiré siendo fiel. ¿Dios miente?
No, hermanos, vivimos en un mundo malo, hermanos, donde muchas cosas nos pueden alcanzar, hermanos, amén. Pero el amor de Dios, hermano, nunca dejará de ser, porque entonces Él dejaría de ser quien es, y Él es amor, amén. Hay muchas historias, hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios demuestra, hermano, desde el Génesis, en todas las historias que Él cuenta, hermanos, siempre vamos a encontrar su gran amor. Empezamos viendo, hermanos, les voy a citar algunos, pero toda la Biblia está llena de estos. Empezamos viendo, hermanos, a Eva y Adán, hermanos, fallan en el paraíso, amén. Le quedan mal al Señor, hermano, y Dios acaba aborreciéndolo, ¿cierto? No. No, Dios no los aborrece, hermanos, amén. Ellos, hermanos, reciben el pago o las consecuencias del error que ellos tuvieron, pero Dios no los dejó de amar, hermano. Ya estaban ahí todos desnudos y Dios los vistió y Dios los sacó, hermano, del Edén porque no podían seguir ahí, hermano, pero Dios siguió protegiéndolos y siguió cuidándolos junto con su descendencia, ¿sí o no? Sí, amén. Vemos otro ejemplo, hermano, déjele buscar otro ejemplo. Noé, hermano, bien borracho, hermanos, amén. Después de que pasa lo del diluvio y todo aquello, siembra una viña y la viña le da y él hace vino y se emborracha y los hijos lo ven desnudo y Dios lo aborrece. No lo aborreció, hermanos, amén. Luego vemos a Abraham, hermano. Abraham se enreda ahí, hermanos, con una sirvienta y tiene un hijo con ella, siendo que no era el primogénito. Después, hermano, niega como 2 veces a su esposa y dice que no es su esposa porque él tiene temor, hermanos, amén. Y Dios lo aborrece. No, tampoco. Luego vemos a Moisés, hermano, que hace un censo innecesario, que comete un crimen antes de salir de Egipto, que le pega a la roca desobedeciendo lo que Dios le había ordenado y Dios lo aborrece. En el Nuevo Testamento, hermano, podemos ver cómo se ve, hermanos, junto al lado de Jesús, hermanos, amén, y de Elías, descubriendo, hermano, lo que es la revelación de la gloria de Dios. Entonces Dios no lo aborreció porque allí está con él, amén. Luego vemos a Pedro, hermano, negándolo 3 veces. Y luego vemos ya en el Evangelio de Juan, hermano, al final, cómo Jesucristo lo asigna o lo manda, hermano, 3 veces a cumplir con el principio dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le está dando, hermano, el mayor de los privilegios. Los que somos ministros, hermano, tenemos un privilegio muy grande. Aquellos que somos llamados, hermanos, tenemos un privilegio muy grande de parte de Dios. Entonces, no, hermanos, pasó todo esto, hermanos, amén. Y Dios, hermano, no dejó, hermanos, amén, de amar a ninguno de estos. Todos hacemos cosas, hermano, que no deberíamos hacer. Y esto, hermano, no es restarle importancia al pecado, porque el pecado, hermano, nosotros ya no debe de morar en nosotros, ni darle poca importancia a lo malo, hermano, que hacemos. Porque cuando nosotros, hermanos, violamos la santidad de Dios, de cierto vamos a tener, hermanos, una corrección. Eso sí es verdad, amén. Pero dígame, si Dios no nos corrigiera, ¿nos amaría? Aunque los papás de ahorita sí piensan eso, hermanos, amén, que ser pasalón es amar. Pero Dios no es así, hermanos, amén. El hijo va atravesando ahí la calle y viene un auto y ahí lo aplasta, pero usted no le dice nada para que no se sienta mal, ¿verdad? O vaya a agarrar el veneno de las ratas y está a punto de tomárselo, pero usted no es capaz de corregirlo porque no se vaya a sentir mal. Eso no es amor, hermanos, amén. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, a nuestros hijos. Y nuestro Padre Celestial, hermano, también lo va a hacer con nosotros. Así que sí habrá una corrección. Vamos a Oseas, hermanos. Ahí nada más para que esté, me voy a ir parafraseando. Chayito, no me trae mi celular de allí para medir el tiempo, porque luego me alargo. ¿Cuál es?
Segunda de Timoteo 2:13, si fueres infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dice, si fueran infieles, yo seguiré siendo fiel. Amén. Porque yo no puedo negarme a mí mismo. Y eso habla, hermano, de que Él es amor. Volvemos a decir, Él es amor. Entonces, Él no se puede negar a sí mismo. Ahí en Oseas, hermano, hay una historia que nosotros la podríamos ver muy, muy fea, hermanos, amén. Pero esta historia, hermano, no es otra cosa más que la narración, hermano, de la historia del pueblo de Dios y de Dios mismo. Ahí Dios, hermano, manda a Oseas y le dice, ve y cásate con una mujer de dudosa procedencia, amén. Y no le dice que se case, dice, la vas a amar. Dice, vas a amar a esa mujer. Ese hombre, hermanos, fuera de todo entendimiento humano, va y trae a esa mujer, hermano, que era una ramera, y le da lugar, tiene hijos, hermano, con ella, le da un lugar que ningún hombre le daría, hermanos, a una mujer de ese tipo, y él lo hace, hermanos. Y la mujer, ¿sabe qué hace? No lo respeta, aún estando con él, hermano, ella tiene amantes, y acaba yéndose, hermano, de su casa. Y Oseas, hermano, quizás dice, bueno, qué bueno, ya se le olvidó a Dios, hasta ahí llegó la novela. No, hermanos. Luego en el capítulo que sigue, en el capítulo 3 me parece, le dice, ve otra vez y llama a esa mujer. Y lo que hace ahí, hermanos, es que va y le paga a uno de sus amantes de esa mujer para volverla a llevar a su casa. ¿Sí? Y la vuelve a llevar a su casa. ¿Y sabe por qué Dios estaba pidiéndoles a Oseas, hermano? Para que su pueblo viera, hermano, que eso es lo que él estaba haciendo con ellos. Amén. El contexto, hermanos, de esa historia es, en ese tiempo, hermano, en el templo de Israel, había hombres, hermano, que se prostituían en el mismo templo, hermano. Amén. En él, no vaya a creer que usted quiere un templo pagano, no, era el templo de Jehová, donde había hombres que se prostituían ahí, donde había mujeres que tejían vestidos para prostituirse en sus adoraciones paganas en el templo de Jehová. ¿Se imaginan todo lo que estaban haciendo? Y Dios estaba escenificando la historia del pueblo de Israel, hermano, que era un traidor. Eran unos traidores, hermano, le volvían la espalda, los traicionaban. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué haría usted si una mujer o un hombre le hiciera como a Oseas? ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Si tiene un hombre así, que usted lo saca del alcoholismo, vamos preguntando a las mujeres, usted lo ayuda a salir del alcoholismo, lo lleva a su casa, lo restaura y todo, ay, de andar con mujeres y luego se eleva otra vez y vuelve a andar y luego usted va por él y luego, ¿qué haría? Honestamente, ¿cuántas veces iría otra vez por él? ¿O cuántas veces iría usted por ella, varón? Yo creo que ni la primera hubiera ido. Ni la primera vez le hubiera pensado mucho para casarse con una mujer así. Menos ir a buscarla otra vez y traerla. Nuevamente, hermanos, este es el pensamiento humano. Nosotros reducimos a Dios, hermanos, a lo que nosotros pensamos. Vamos a leer ahí en Oseas en el capítulo, déjeme ver, hermano, en el capítulo 11, los versos del 1 al 3. Ahí vamos a estar juntos. Ahorita los busco yo también. A ver. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. En el 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Mire, ahí está hablando de dos cosas.
Cuando dice que lo enseñó a andar, hermanos, estaba hablando cómo Dios le sirvió como padre al pueblo de Israel. Fíjese, dice, desde que todavía yo lo enseñé a andar, está hablando cómo lo hacía como padre. Luego está hablando, hermano, cómo lo cuidó como pastor. Dice, yo le daba de comer. Amén. En el número 4, ¿qué dice? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahí, hermano, nos está hablando, dice, los amé como esposo. Y ahí también dice, los amé como pastor. Los amó como padre, los amó como esposo y los amó como pastor. Y en el verso 2, ¿qué dice? Dice, y cuanto más yo me acercaba a ellos, ellos más se alejaban de mí. Hermano, eso quebranta el corazón de cualquiera. ¿Se ha puesto a ver usted las historietas esas de la Rosa de Guadalupe? El sufrimiento y el padecimiento de muchos padres y no sé qué, y acaba llorando y no puede llorar, hermano, y no puede quebrantar su corazón con una historia como esta. Cuanto más Dios nos procura, hermano, y usted dice, bueno, esos eran los judíos. No, hermano, nosotros estamos peor. Nosotros estamos peor que ellos, amén. Nosotros, cuanto más Dios nos busca, hermano, cuanto más nosotros lejos corremos. Y volviendo al pensamiento humano nuevamente, ¿qué haríamos nosotros? Aun cuando son nuestros hijos, hermano, si nosotros estamos tratando con nuestros hijos y los vemos que una y otra vez nos desairan, hermano, acabamos por ir enfriando nuestro amor. Sí los amamos, hermano, pero decimos, pero pues si no me quiere cerca, si no quiere mi consejo, si no quiere, pues bueno, yo mantengo, a lo mejor no los dejamos de amar, pero sí decimos, pues yo pinto mi raya. Sobre todo cuando ya están grandes, ¿sí o no? Yo pinto mi raya, pues ¿qué gano yo? Yo ahí ando detrás de él, pero no me hace caso, detrás de ella. ¿Qué puedo hacer yo más? Claro que no los dejamos de amar. No los dejamos de amar, pero sabemos que no. Bueno, Dios vio todo esto, hermano. Y si fuera como nosotros, a lo mejor diría, bueno, voy a esperar que se arrepienta y venga y me busque. Porque pues yo qué gano con estar ahí. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios, hermanos? Amén. Vamos a ver el verso 8, hermanos. Aquí yo lo voy a leer junto con ustedes. Fíjense en el verso 8. Voy a leerles el verso 7 también primero. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto todavía es parte del verso 2 que leímos. Dice, aunque me llaman el Altísimo. ¿Se ha fijado cómo nosotros a veces lo llamamos Padre, lo llamamos Rey de Reyes, lo llamamos Señor de Señores? Pero nosotros lo obedecemos así como lo nombramos, hermanos. No le damos ni la honra de un Señor, hermanos, amén, ni la autoridad de un Padre, ni mucho menos, hermanos, nos acogemos a sus preceptos como Rey. Y fíjese, bueno, con todo esto, pues nosotros en nuestro pensamiento humano y finito diríamos, no, ya está ahí. Pero fíjese lo que él dice. Dice, ¿cómo podría abandonarte? Fíjese, después de todo lo que le hicieron. Dice en el verso 8, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Dice, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama, a ponerte como a Zeboín? Esos dos lugares, hermanos, son parte de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra, hermanos? Los exterminó, quedaron en desolación. Y dice, ¿cómo como yo te vi como mi hijo? ¿Cómo si yo te vi como esposo? ¿Cómo si yo te vi como padre? Te voy a dejar en desolación como dejé a Sodoma y Gomorra. Y luego, ¿qué más dice, hermanos? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama de toda mi compasión. Se inflama de toda mi compasión. O sea, él no está resignado, hermanos, amén. No dice, no, yo te voy a hacer tierra por lo que hiciste, no. Fíjese lo que él dice,
Dice, mi corazón se inflama, yo no te puedo hacer eso. Una vez yo escuchaba, hermano, que decían que Dios no tenía emociones, que nosotros no podíamos juzgar a Dios de esa manera porque Dios no era emocional como nosotros. Pero aquí, ¿qué ve usted? Dice, yo no te puedo hacer eso, no te puedo hacer lo que le hice a Sodoma y Gomorra. Eres malvado porque cuanto más te sigo y me llamas de una manera pero no me obedeces, pero yo no te puedo hacer eso. Leemos en el verso 9, dice, no ejecutaré el ardor de ¿qué? Ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice, no ejecutaré, aquí demuestra el amor. Y dice, sin embargo, sí tenía ira, dice, pero no lo voy a hacer. Me voy a aguantar. No voy a hacer eso. Es el mismo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, amén. Pero entonces, hermano, ¿cómo equilibramos la justicia y el amor de Dios en uno? Entonces Dios es como un abuelo pasalón que hermanos, mi nieto va y me abre la puerta de la alacena y le hace paz. Y su mamá ahí anda detrás de ella diciéndole que no. Y yo le digo, déjalo. Entonces, los abuelos somos bien pasalones, hermanos. A los hijos los colgábamos, pero con los nietos somos pasalones. Entonces, Dios es así, hermano, un abuelo pasalón, que no importa lo que hagas. No, hermanos, Él no es así. ¿Dónde vamos a encontrar el equilibrio? Vaya a Juan 3:16, aunque yo sé que usted se lo sabe. Y léamelo en voz bien alta o recítemelo si se lo sabe. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Cuando usted piensa, es que ofendí a Dios de esta manera, ¿y por qué no me está aborreciendo Dios? Ve a la cruz. Ve a la cruz. Allí fue pagado, allí está el precio. Ahí está el precio. Por eso Dios no lo puede aborrecer, pero tampoco está violando su justicia. Porque Jesucristo vino y murió por todas esas maldades que usted hace. Jesucristo las pagó. Y por eso Dios no lo desprecia. Por eso Dios lo sigue amando. Entonces, ¿sigo pecando? Al cabo Jesucristo ya pagó. Pues mire, si usted sigue pecando, quiere decir que usted no cree en Jesucristo, porque Jesucristo es digno de todo el amor, hermanos, y de toda la gratitud de parte de nosotros. Amén. Pero para que a usted no se le ocurra pensar, ni que Dios no lo ama por lo que usted está haciendo, por su pensamiento limitado que usted tiene, y que Dios lo deja de amar cuando a usted le pasa algo, o cuando usted hace algo malo, ve a la cruz. Allí Dios equilibró su justicia. Y allí dijo, aquí está el amor y aquí está la justicia. Mi Hijo vino a pagar por ti. Amén. ¿Usted cree que Dios sufre cuando usted peca porque lo ofende a Él? Cuando su hijo va y mete la mano en el agua caliente, ¿usted sufre porque lo desobedeció, porque él se quemó? Porque él se quemó. Eso es por lo que Dios sufre. Dios no quiere que nosotros sigamos pecando porque nosotros mismos nos lastimamos. Hay una ley de absolutos y en esa ley de absolutos dice que si usted siembra, cosecha. Y que toda acción trae una reacción. Amén. Y que tenemos que sufrir las consecuencias de lo que hacemos. Pero no dice que lo deja de amar. En Romanos, donde usted leyó, dice claramente que nada lo puede separar del amor de Dios. Amén. Dios le sigue amando, hermanos. Amén. Y no fue gratis, ni es porque usted es bonito, es porque Jesucristo pagó lo que usted debería de pagar. Amén. Entonces, ¿cuántos creemos en el amor de Dios y cuántos no vamos a blasfemar
Más, hermano, cuando pasamos por un problema, diciendo que quizás Dios ya no nos ama, cuando Él está con nosotros y nosotros no estamos recibiendo su amor. Aun cuando hemos cometido un error y creemos que estamos tan lejos de Él, hermanos, Dios sigue ahí y nos sigue amando. Pongámonos de pie, hermanos.